Y vamos a dar inicio a este video de sombrerito para mascota con motivos mexicanos presentando los materiales. Primeramente les diré que voy a usar hilo de algodón y voy a usar dos marcas. Para el color rojo y blanco tengo esta marca y voy a usar Sinfonía para el verde porque la idea es utilizar lo que tengan de retazos para ocuparlos en este tipo de tejidos que son pequeños. Más o menos este trabajo me va a llevar un aproximado de entre 20 y 30 gramos de cada color de hilo. Lo otro que vamos a ocupar son los marcadores, y ya sea que elija este tipo plástico o este de metal, porque estaremos tejiendo en espiral y no queremos perder la puntada. Vamos a iniciar con la aguja del número 3 para lo que es el hilo Sinfonía, al menos es la que uso yo. Y una aguja del 2.5 para esta otra marca de hilo que es un poquito más delgada. Básicamente es lo que voy a estar usando yo, pero usted siéntase en la libertad que si cambia el grosor de su hilo pueda cambiar también el tipo de aguja y la numeración que va a utilizar. Así que dicho esto, vamos a tejer. Y daremos inicio con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico estaremos tejiendo 6 puntos bajos en lo que será nuestra primera vuelta. Así que comenzamos. Ahora lo que procede es cerrar nuestro anillo mágico y ya va a estar lista la primera vuelta. Para la segunda vuelta lo que estaremos tejiendo será 2 puntos bajos y un aumento. Así que ponemos el marcador para tejer en espiral y vamos a iniciar. Aquí es donde marqué el marcador, es el primero, ahora viene el segundo punto bajo y ahora viene el aumento. Y así nos iremos repitiendo toda la vuelta para que al final tengamos un total de 8 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta vuelta. Y aquí ya estamos listos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta número 3 lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 8. Colocamos el marcador y tejeremos 8 puntos bajos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 4. Y en esta vuelta lo que haremos será 3 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, coloco el marcador y viene 2, 3 y ahora viene el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto bajo. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta para que al final tengamos un total de 10 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 5. Y en esta vuelta número 5 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 10. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y daremos inicio a la vuelta 6. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 4 puntos bajos y un aumento. Marcamos el primero, dos,
3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así nos seguimos durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Y daremos inicio a la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y para la vuelta número 8, lo primero que vamos a hacer es un cambio de color. Vamos a introducir el color blanco. Y este va a ser el primer punto. Lo voy a marcar. Y vamos a estar tejiendo con este color blanco durante toda la vuelta 3 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 15 puntos bajos. Así que aquí ya llevamos 2, 3 y vamos guardando la hebra por atrás. Y ahora viene el aumento. Así nos continuamos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y estamos listos para la vuelta número 9. Y en esta vuelta número 9 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 15. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y estamos listos para la vuelta número 10. Y lo que haremos en esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Colocamos la marca. Y aquí viene 2, 3 y 4. Ahora viene el aumento. Y así nos seguimos durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta 11. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, lo marcamos. Ahora viene el segundo y el aumento. Y así nos iremos repitiendo toda la vuelta con 2 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Y daremos inicio a la vuelta número 12. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí viene el primero, 2 y 3. Y ahora viene el aumento. Y así nos iremos durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta vuelta. Y daremos inicio a la vuelta 13. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 4 puntos bajos y un aumento. Aquí ya está el primero. 2, 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 36 puntos bajos.
Así que nos vemos para el final. Y vamos a iniciar la vuelta 14. Y en esta vuelta lo que tejeremos son 5 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero. 2, 3, 4 y 5. Y ahora viene el aumento. Y así continuamos durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 42 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y daremos inicio a la vuelta 15, primeramente con un cambio de color. Vamos a introducir el color rojo. Y después de introducir este color rojo, vamos a estar tejiendo primeramente 3 puntos bajos y luego un aumento. Oli, no me jales el hilo. Vamos a ir perdiendo estos dos restos de hilitos por dentro del tejido. Entonces ya este sería nuestro primer punto. Viene el segundo, el tercero y ahora viene el aumento. Después de este aumento tejeremos 6 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos repitiendo durante toda la vuelta, 6 puntos bajos y un aumento. Y al final nos quedarán 2 puntos bajos solitos por tejer acá para terminar con un total de 48 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Aquí anda nuestra modelo ayudándonos con este lindo sombrerito. Y ya estamos listos para dar inicio a la vuelta 16. Y en esta vuelta 16 lo que vamos a estar tejiendo son 7 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta hasta que al final tengamos un total de 54 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 17. Y en esta vuelta lo que haremos primeramente son 4 puntos bajos. No olvidemos nuestro marcador en el que sería el primer punto. Seguimos. 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer un aumento. Y luego de este aumento continuaremos tejiendo con 8 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos repitiendo durante toda la vuelta, 8 puntos bajos y un aumento, para que al final nos queden 4 puntos bajos solitos por tejer, aquí cuando lleguemos al final, y podamos cerrar la vuelta con 60 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 18. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 9 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 66 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final.
Y daremos inicio a la vuelta 19. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer primeramente son 5 puntos bajos. Este es el primero, el del marcador. Dos, 3, 4 y 5. Ahora viene el aumento. Y después de este aumento vamos a continuar tejiendo 10 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos repitiendo durante toda la vuelta 10 puntos bajos y un aumento para que al final acá nos queden 5 puntos bajos solitos por tejer que tejeremos para cerrar con una cantidad de 72 puntos bajos. Y estamos listos para iniciar la vuelta número 20. Y en esta vuelta número 20 lo que vamos a estar tejiendo son 35 puntos bajos y un aumento. Y repetimos para que al final tengamos un total de 74 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y estamos listos para dar inicio a la vuelta 21. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 74. Así que continuamos y nos vemos para el final. Una vez que hemos llegado al final, vamos a cerrar con un punto raso y cortar nuestra hebra para después perderla dentro de nuestro sombrerito. Y una vez que lo hemos terminado, procede a ponérselo a nuestra mascota. Vean qué bonita quedó Oli. Podemos ponerle también alguna cintita para que sea más fácil. Aquí se la estoy probando a Encito, pero obviamente le quedó un poco chico porque está hecho para un gatito más chiquito. Si su gato es más grande, como es el caso de Enzo, con cambiarle el grosor de la hebra aumenta el tamaño y el diámetro del gorrito. Así que puede variarlo según sea el tamaño de su mascota, con el tamaño de la hebra. Enzo, sonríe. Y aquí está Oli, nuestra modelo, que está lista con su gorrito hermoso para estas fiestas patrias, ¿verdad, Oli? Sonríe, mi amor. Hola.